alguna razón no me aparece mi... Ok, y ahora se share. Okay. Profesora, Dígame. yo tengo una duda. Dime, Andrea. De la vena cava dice que regresa agua para la recuperación del líquido. Se regresa el agua que se escapó en los capilares. Ah, ok. ¿Sale? Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Y es la misma cantidad o difiere un poco? Es la misma cantidad. Digamos que la diferencia es mínima y no se considera. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. Muy bien. Entonces, en esta imagen, lo que estamos viendo es una comparación entre... Maestra, otra duda. ¿Sí, querías decir algo? Sí, decía que el auricular izquierda es del lado la auricular derecha es del lado izquierdo, que estaba al revés la imagen, ¿no? Ajá, en la imagen de Todo lo contrario, la ¿no? circulación está confundido las aurículas, Sí, es ¿sale? que ahorita vi una imagen y era al revés. Como Exacto, había por eso. comentado que estaban mal, estaban Sí, al sí, revés. sí, la Sí, imagen es incorrecta, por favor, corríjanlo. sí, gracias. Muy bien, esta imagen, ¿alguna otra duda? Bueno, aquí vamos a ver cambios en el diámetro, cambios en el área de sección transversal total y volumen de sangre que hay en todos lados, ¿sabes? Entonces, lo que vamos a ver es la aorta, que es la gran arteria, después grandes arterias, que siguen siendo, digamos, ya no son la aorta, pero se va ramificando, como habíamos dicho. Después hay las ramas ramas arteriolares mayores, después las arteriolas, los capilares, las vénulas, las ramas venosas mayores, las grandes venas y las vena cava. Entonces, esta imagen, la primera, digamos, la primera figura, vemos que, bueno, hay una aorta, ¿sí? Y entonces se va a ir dividiendo y va a formar las grandes arterias, a su vez se van a dividir en estas arteriolas, las arteriolas mayores y después en las arteriolas menores, ¿sale? Vemos que cada vez tenemos más arterias grandes, más arterias mayores y una gran cantidad de arteriolas. ¿Se dan cuenta? Digamos que el número es de 0,16 por 10 a la 9. Entonces, hablamos ahí ya de millones, ¿sale? Y después tenemos los capilares que aumentan todavía más, ¿no? No es 0,1, sino ya son de 5 a 10 con 9 ceros, ¿sale? Entonces son 10,000 millones, ¿sale? Es decir, tenemos muchísimos, ¿queda claro? Pero después vamos viendo cómo van uniéndose otra vez para formar las venas. ¿Hasta aquí bien? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesora. Muy bien, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque vemos cómo en la siguiente imagen, en el siguiente, digamos, reglón, vemos el diámetro del vaso. El diámetro de la aorta es de 2,6 centímetros. ¿Dónde está mi regla? Bueno, como así, ¿sale? Como 12. Su pulgar mide más o menos 2 centímetros, entonces es así. Sí, les queda claro, está bien grande, ¿de acuerdo? Y después se va a ir dividiendo hasta en los capilares, pues tenemos que pues es de 9 micras, ¿sale? Está bien chiquitito, ¿sí? Y después vuelve a crecer
Y las venas cavas pueden llegar a tener un diámetro de 3.2 centímetros. Por supuesto, si hay un daño en algunos de los vasos, mientras más grande sea el vaso que se dañe, pues mayor cantidad de sangre vamos a perder por ahí. ¿Sale? Entonces, es muy importante que tener eso en mente. Si bien es muy pequeña la cantidad, digamos el diámetro, vemos que el área de sección transversal es muchísimo, ¿sí? En realidad la arteria la aorta sale del corazón, da la vuelta y baja. Y baja y enseguida se divide, baja justo en el arco aórtico, en el callado de la aorta, vamos a ver que salen las ramas braquiales, que son las que van hacia los brazos y hacia la cabeza. Y después se va a ir bajando, ¿no? Todavía la aorta descendente, vamos a ver la grande, ¿no? Pero fíjense que abarca pues muy poquito, ¿no? En cambio, los capilares, las zonas de los capilares y de las arteriolas y de las vénulas son las más importantes. Esto es muy importante porque, por supuesto, es donde debe de abarcar todo nuestro cuerpo, llegar a todos nuestros tejidos, a todas nuestras células. ¿Sale? Y después, conforme se van uniendo, pues otra vez va disminuyendo. ¿Sale? Entonces, aunque el diámetro es muy pequeño, eso le permite llegar a todo el cuerpo. ¿Ok? Profesora, yo tengo una duda. Sí, ¿quién habla? Carlos. Ajá. Bueno, en esta parte que mencionó anteriormente, ¿el tamaño ya está definido o también ocurre lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción? Son valores promedio, ¿sale? Estos son valores promedio. ¿Sí? Es más fácil tener el valor promedio sin cambios de las venas que de las arterias, pero pues se pueden ir haciendo distintos cortes. ¿Sale? Okay. Entonces, y aquí en la última parte, lo que les estoy presentando es el volumen de sangre en cada segmento. Aunque si se fijan, aquí hay una gran cantidad de... y una cosa que es importante, estamos hablando de circulación sistémica. Todo esto está en relación a la circulación sistémica, no a la circulación pulmonar. ¿Sale? Estamos hablando de 4 litros de sangre, aproximadamente. De sangre, más o menos tenemos como el 10% de nuestro peso. Eso es un equivalente de lo que tenemos de sangre, ¿sale? De volumen. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de sangre, le vamos a decir secuestrada, aunque no es como la intención, ¿no? No es que nos pidan un rescate, en la zona de las venas. ¿Sí? Aquí tenemos una gran cantidad de sangre. Y esto está asociado a pues, esta falta de presión para el regreso. ¿Sí? Por eso es muy importante el ejercicio. El ejercicio mantiene el tono, mantiene y aumenta el tono muscular, y ese tono muscular asegura un cierto nivel de contracción basal que asegura que un mejor retorno venoso. ¿Sale? ¿Por qué en las piernas es más complicado? Bueno, pues porque también hay un fenómeno de gravedad. ¿Sale? Si nosotros estamos parados durante mucho tiempo, pues eso puede generar que haya mayor dificultad para ese retorno. ¿Sí? Si nosotros tenemos sobrepeso, vamos a también aumentar la dificultad del retorno. ¿Sale? Si tenemos poca masa magra, que es poco músculo, vamos a aumentar la dificultad del retorno. Por eso hay mucha inflamación y aparece
proceso de edema en las piernas, pero sobre todo en pies y tobillos de las personas que tienen hipertensión. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito más al respecto de eso en un momentito, ¿de acuerdo? Aquí me gustaría que ustedes pensaran, como nutriólogos, además, por supuesto, del multicitado y mencionado problema de la presión arterial, que sobre todo nos preocupa la presión arterial elevada, ¿qué otros padecimientos que tienen que ver con sistema cardiovascular ustedes pueden pensar que tiene que ver con su quehacer como nutriólogos? ¿Sí? A ver, piénsenle. Piénsenle, abran sus micrófonos y vayan haciendo una lluvia de ideas. Personas con hipertensión. Sedentarismo. Exacto, pero ya dijimos, además de la hipertensión, ¿qué otro problema asociado con el sistema cardiovascular creen que ustedes se van a enfrentar como nutriólogos? Además de la hipertensión. En general, todas las dislipidemias, ¿no? Muy bien. ¿Qué tienen que ver las dislipidemias con el problema colesterol de la sangre? A ver, ¿qué tiene que ver con dislipidemia con circulatorio, pues? ¿Por qué es importante? Podría ser por las obstrucciones que se pueden presentar a nivel de arteria o... Generalmente a nivel arterial, ¿sale? Porque es donde vamos a tener, pero puede ser también en las venas, porque es donde vamos a tener el depósito de grasas, ¿sí? Sobre todo de lípidos de baja densidad que se van a adherir a las paredes de los vasos y entonces van a generar procesos de aterosclerosis. ¿Sale? Muy bien. Y eso tiene que ver con la hipertensión, con una forma de hipertensión que está asociada con las dislipidemias. ¿Qué otras enfermedades? De las que, de hecho, ya hemos hablado de algunas, piénsenle. Por ejemplo, las anemias, ¿no? Hemos hablado de las anemias y sabemos que un problema de las anemias tiene que ver con problemas de producción de eritrocitos. ¿Qué otra cosa? Las fallas renales, profesora. Las fallas renales. A ver, platícanos un poquito, Javier, ¿por qué las fallas renales? Bueno, por lo que yo creo, los riñones controlan toda la homeostasis de los líquidos en el cuerpo. Entonces los líquidos van muy relacionados con la presión de los capilares. Bueno, es lo que yo creo. Pero además la falla renal no solamente tiene efectos sobre la presión, tiene efectos sobre la capacidad de los riñones para depurar la sangre y volver a todos sus componentes a niveles, digamos, óptimos, ¿no? Entonces, si hay problemas en la formación de orina, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que hasta someternos a procesos como la hemodiálisis, ¿sale? En donde pues tenemos que pasar nuestra sangre por un riñón externo, una máquina que hace las funciones del riñón, y entonces volver a tener, hay que regresar los niveles de urea, ácido úrico, creatinina y otros en los niveles adecuados, porque el riñón usualmente, pero puede ser por otras razones, usualmente por efectos secundarios de la presión arterial incrementada, se van dañando las estructuras que vamos a ver más adelante y se llaman glomérulos. ¿Sale? Muy bien. No quiero extenderme mucho en esto, pero quiero que piensen, ¿por qué los nutriólogos deben de saber cómo funciona el sistema cardiovascular?
¿Sale? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa quisieran saber? Yo sé que sobre todo van a haber cosas que tienen que ver con síndrome metabólico, porque es una de nuestras grandes preocupaciones, pero no solo. ¿Sale? No solo. Muy bien. Nos vamos al corazón. Ya vimos, digamos, como una visión general del sistema, ahora sí que solamente del sistema vascular. Ahora vamos a ver qué onda con el corazón. Y el corazón, como todos los tejidos, va a tener las capas de tejido conectivo que lo recubren. Y en este caso le llamamos pericardio. Está fácil. Peri, alrededor, cardio, corazón. ¿Sale? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se llama el tejido que recubre el corazón? Si me dicen periférico, está mal. Si me dicen cardioprotector, está mal. ¿Sale? Tiene que ser pericardio. ¿De acuerdo? Y como todas, como lo hemos visto en otros órganos, como lo vimos en el caso de los pulmones, este pericardio está dividido en dos partes, ¿sí? Una región que va hacia afuera y otra que va hacia adentro. El pericardio parietal y el epicardio o pericardio visceral, ¿sale? Y otra vez también, como lo vimos en el caso de la pleura, vemos que están separados por una fase líquida que permite que no haya fricción entre estas dos capas de tejido y entonces no haya, no haya producción de calor. ¿Sale? Muy importante es que tenemos las células del corazón, los miocitos, los cardios, que le llamamos aquí miocardio. Y hacia adentro, por supuesto, tenemos el tejido conectivo del endotelio. Entonces tenemos nuestro endocardio. ¿Sabes? Entonces el endocardio va a estar en contacto con la sangre y el pericardio es lo que va a estar en contacto con los demás órganos del mediastino. Déjenme, bueno, antes de pasar a esto, quiero recordarles que el corazón se encuentra casi en el centro del pecho, cargado hacia nuestro lado izquierdo, ¿sí? Recostado sobre su lado derecho, así como está en esta imagen. Vamos a ver que... Maestra. Dígame, ¿quién habla? Soy yo, Ilse. Ilse, dijo dime, que el tejido que recubre el corazón se llama pericardio. Así es. Y que está dividido en dos, pero ya no escuché bien. ¿Cuáles eran los nombres de esas dos partes en las que se dividía? Está el pericardio parietal, que es el que va hacia afuera, y el pericardio visceral, que es el que está pegado al corazón. ¿Sale? Recuerden, visceral tiene que ver con la víscera y parietal con la pared. En el caso justo del corazón, que era lo que les estaba diciendo, el corazón está pegado a la pared, está en medio del mediastino, que recuerden que es el espacio que se forma entre los pulmones. Recuerdan que vimos esa imagen, aquí no tengo esa imagen, pero les voy a pedir que la recuperen del sistema respiratorio. De hecho, decíamos, está cargado hacia el lado izquierdo y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, mientras el derecho tiene 3. Y una de las, digamos, explicaciones que se da es que el corazón ocupa el espacio que ocuparía el tercer lóbulo si lo hubiera del lado izquierdo. ¿Sale? Sí, gracias. Aquí vemos también a la vena cava, ¿sí? Estas dos venas, esta vena cava inferior y superior, descargan en el lado derecho, en la aurícula derecha del corazón, ¿sí?
Yo estoy segura que más adelante vamos a ver un poquito más de anatomía y vemos aquí, la anatomía del corazón, y vemos aquí también las válvulas, ¿sale? Estas válvulas, aquí vemos las cuerdas tendinosas que permiten que esta válvula se pueda cerrar. Ya cuando el ventrículo se empieza a contraer, estas válvulas se cierran y estas cuerdas evitan que se vayan para arriba y entonces haya reflujo de la sangre del ventrículo hacia la aurícula otra vez, y solamente le queda salir por acá, que es la arteria pulmonar, ¿sale? Esta es la válvula que el corazón tiene que abrir empujando la sangre, ¿sí? Fíjense que también puede haber procesos que aumenten la presión pulmonar, pero la presión pulmonar pues está asociada con otro tipo de eventos distintas a la tradicional hipertensión sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí sale la sangre, se va hacia pulmón izquierdo y hacia pulmón derecho, los recorre y regresa por acá, ¿no? Estas dos venas y estas dos venas vienen del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, ¿sale? Lo que pasa es que aquí en esta imagen, bueno, por supuesto, estamos viendo el corazón visto de su lado anterior. Si viéramos el corazón por la parte posterior, veríamos los tubitos que entran a la aurícula izquierda, que descarga su contenido al ventrículo izquierdo. Y otra vez, insisto, vean la cantidad de tejido. Claro, ese músculo tiene que estar fuerte, ¿no? Porque tiene que empujar por aquí, por la aorta. Aquí está lo que les decía hace un rato, el callado aórtico, y entonces aquí vemos por un lado que la aorta baja, ¿sí? Y por otro lado vemos el callado, que salen las ramas braquiales y la rama que va hacia la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Y Sí, maestra. claro, por aquí, por el resto de la aorta, pues va saliendo ya para todo el cuerpo. Circulación sistémica. ¿Por qué les estoy recordando todo esto? Pues porque vamos a empezar a hablar del ciclo cardíaco. El corazón funciona como bomba, ¿sí? Como la bomba de agua. Piensen en la bomba de agua de sus casas si la tienen, ¿no? Y esto es muy importante. Si no hay bomba, no pasa la sangre, no fluye la sangre, ¿sí? Si no hay agua, pues se nos quema la bomba, ¿no es cierto? Si está mal la tubería, tenemos problemas también de aporte. Lo mismo pasa con nuestro sistema circulatorio. Ahora, el sistema circulatorio para poderlo estudiar, lo vamos a dividir al corazón en dos bombas, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿de acuerdo? Que era lo que les decía hace un rato. Y entonces, otra vez, vamos a recordar un par de palabras que son muy importantes para estudiar el ciclo cardíaco. Sístole y diástole, ¿sale? Cuando nosotros escuchamos el corazón, oímos pum, 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 ¿sí? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado el corazón? Sí. Sí, Sí. sí, maestra. Muy bien. Es un sonido muy bonito, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, las que somos mamás, cuando oímos el corazón de los bebés y ese tipo de cosas que nos llenan así, además de toda la ternura del mundo, ¿no? Entonces, el corazón, pum, 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 pum. ¿Esto qué quiere decir? El primer pum, las aurículas. El segundo pum, los ventrículos. ¿Sale?
Entonces, esto es muy importante. Lo más importante del ciclo cardíaco es que se coordine. Si no se coordina, tenemos problemas. ¿Sale? Se llaman arritmias. El corazón tiene que trabajar rítmicamente. Pum, 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 pum. ¿De acuerdo? Primero la contracción de las aurículas y después la contracción de los ventrículos. ¿Sale? Y estos dos sonidos son los más importantes de los sonidos cardíacos. ¿De acuerdo? Los primeros, pum. Los otros sonidos cardíacos, la verdad es que sí hay que ser cardiólogo para agarrarles la onda. ¿Eh? Si no suena bien, quiere decir que hay un problema de soplo. Cualquier ruido raro se llama soplo y lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque primero se contraen las aurículas y entonces tenemos la sístole auricular y después se relajan las aurículas y tenemos la sístole auricular. ¿Sale? Y tenemos la sístole y la diástole, ¿sale? Cuando se relajan es diástole, ¿sale? Entonces, y después tenemos la sístole ventricular, que es la contracción del ventrículo, y después la relajación del ventrículo, que se llama diástole, ¿sale? Entonces, fíjense en esto. Mi mano izquierda representa las aurículas y mi mano derecha los ventrículos, ¿sale? Pum, 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 pum. ¿Se dan cuenta? Cuando las aurículas están relajadas, el ventrículo se está contrayendo, ¿sale? ¿Lo puede hacer más lento, profesor? Es que... Sí, claro. Pum, 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 pum. ¿Te das cuenta? Entonces, y esto es lo que intenta representar en esta imagen. La sístole auricular y la diástole auricular. La sístole auricular, digamos, dura poquito porque pues es poquito tejido, ¿sale? Me voy a regresar a esta imagen. Vean, son más chiquitas que los ventrículos, ¿sí? Entonces, la sístole auricular y la diástole auricular. Pero si se fijan, después de la sístole auricular empieza la sístole ventricular. Y después la diástole ventricular, ¿sale? Ya está en diástole ventricular cuando empieza la sístole auricular. ¿Sí lo ven? Es muy importante que entendamos eso, ¿no? Entonces, Sí. y es muy importante que veamos cómo la sístole ventricular está temporalmente al mismo tiempo que el inicio de la diástole auricular, ¿sale? Y ahorita les voy a explicar por qué es muy importante, ¿sí? Entonces son eventos superpuestos que tienen que ir coordinados, pero sobre todo tienen que ir coordinados cuando termine la sístole auricular, empieza la sístole ventricular. Esa es la coordinación más importante, aquí. ¿Sí? Aquí termina la sístole auricular e inicia la sístole ventricular. Ahí. Y inicia la sístole ventricular. ¿Sale? Véanlo. Véanlo, lo dejo un momentito para que me digan si no tienen dudas. Insisto, lo más importante es recordar, es poco tejido, comparativamente hablando, es poco tejido el de las aurículas contra el de los ventrículos. ¿Sale? La contracción auricular dura poquito y la contracción ventricular pues toma más tiempo, es más tejido. ¿Sí? Y después tenemos la diástole ventricular. Lo más importante, otra vez voy a regresar a mi ejemplo con las manos. Pum, 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 pum. ¿Sale? En el momento en que termina la sístole auricular, tiene que empezar la sístole ventricular. ¿Sí? Sí. Esa parte es muy importante. Ok. Entonces, ya que tenemos comprendido el tema de la sístole y la diástole, vamos a ver qué significa en términos... Profesora, ¿Sí? ¿Quién habló? una duda. Dígame. ¿Las ventrículos y las aurículas son válvulas?
No. Hay válvulas entre los ventrículos y las aurículas y entre los ventrículos y las arterias o venas y las arterias por donde va a expulsar la sangre, el corazón. ¿Sale? ¿Quién me preguntó? Perdón. Fernando. Fernando. Ok. Son Solamente espacios. me ¿no, voy profesor? a regresar a esta imagen. ¿Sale? Todo esto es la aurícula. Y, por supuesto, tiene sus válvulas, que son las que separan a esta le llamamos válvula tricúspide. Separa la aurícula del ventrículo derecho, ¿sí? Y la válvula bicúspide separa a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, ¿sale? El lado izquierdo y el lado derecho del corazón están separados por esto, un septo. Se llama el septum, porque es, digamos, una herencia latina, la llamarle así. ¿Sabes? La arteria pulmonar y la arteria aorta están separadas de sus respectivos ventrículos, derecho o izquierdo, como los dije, por unas válvulas que se llaman semilunares. ¿Sale? Entonces, estos no, o sea, la válvula es esto y digamos, la sección del corazón, la cavidad del corazón se llama o aurícula si son superiores o ventrículos si son inferiores. ¿Ahora sí quedó claro, Fernando? Sí, profesora. Sí, profesora, gracias. Entonces, sí es muy importante esto. Miren, desde mi perspectiva, lo más importante es que ustedes sepan que hay válvulas auriculoventriculares que separan aurículas y ventrículas y las válvulas semilunares que separan los ventrículos de sus respectivas arterias. ¿Sale? Esto es importante. No sé si se los mencioné, creo que no, pero se los digo en este momento. Otra diferencia entre venas y arterias es, porque sí la habíamos visto cuando vimos respiratorio, pero me parece que es muy importante que recordarlo aquí, es que las arterias salen del corazón, ¿sale? Independientemente si llevan sangre venosa sangre con oxígeno o con mucho oxígeno o con mucho dióxido de carbono, ¿sale? Sale del corazón sangre con mucho dióxido de carbono hacia los pulmones, pero como sale del corazón hacia alguna parte del cuerpo, se llama arteria pulmonar. Y aunque llega la sangre rica en oxígeno, pero llega hacia el corazón, se llama vena pulmonar, ¿sí? Me voy a regresar un poquito, solamente para aquí. Entonces, fíjense, estamos poniendo la sangre desoxigenada y oxigenada. Esta sangre que sale desoxigenada por el lado derecho del corazón, pero se va al pulmón, es arteria pulmonar. Javier, ¿quieres decir algo? No, profesora, no. Entonces, arteria pulmonar, pero regresa hacia el corazón por la vena pulmonar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque entonces cuando hablamos del circuito sistémico y decimos, sí, la sangre venosa y la sangre arterial, sí tiene sentido, sí está bien, pero no lo podemos generalizar porque así no se cumple para el circuito pulmonar, ¿de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, piénsenle, si tienen alguna duda, nos regresamos y lo volvemos a explicar, ¿sí? Entonces, el ciclo cardíaco, como es un ciclo, no importa por dónde empecemos, ¿sale? Pero lo vamos a hacer así, digamos, para que
porque es una forma fácil de explicarlo. Y verán que nosotros podemos explicarlo desde cualquier lado. El 1 es, digamos, arbitrario. Y vamos a empezar al final de la diástole ventricular, ¿sí? Los ventrículos están relajados, ¿sale? Tenemos una situación que se llama llenado de las aurículas. Aquí está llegando sangre hacia las aurículas, ¿de acuerdo? Por las dos aurículas. Pero como todo está relajado, como están relajados los ventrículos, estas válvulas auriculoventriculares están relajadas, no están cerradas y está pasando alguito de sangre, ¿sale? Pasa un poco de sangre, eso le llamamos llenado pasivo de los ventrículos, ¿sí? Entonces, cuando se están llenando las aurículas de sangre, tenemos el llenado auricular y llenado pasivo ventricular. ¿Sale? Después, cuando ya se llenan las aurículas, va a haber una contracción. Y entonces esa contracción lo que va a hacer es que va a hacer que pase toda la sangre hacia el ventrículo. A eso le llamamos llenado rápido ventricular. La contracción auricular hace como si se exprimiera la sangre. ¿Sí? Yo aquí tengo, en mis manos tengo sangre, son mis aurículas, los exprimo y están de acuerdo que pues si se contrae, tiene que pasar hacia algún lado y entonces se llena rápido los ventrículos. ¿Sí? Eso está en la sístole auricular. Después tenemos la sístole ventricular. La sístole ventricular la tenemos en dos fases, ¿sale? Una contracción isométrica. ¿Se acuerdan de la contracción isométrica? El músculo se está contrayendo, pero no hay cambio en el tamaño, ¿sí? Lo vieron lo vimos cuando vimos músculo esquelético, que decíamos, si yo quiero levantar, por ejemplo, esta mesa donde yo estoy sentada, ¿no? Y voy a generar muchísima fuerza hasta que logre levantarla. Mientras estoy generando esa fuerza, es una contracción isométrica. En este caso también le llamamos isovolumétrica porque no cambia el volumen, pero sí cambia la presión, ¿sale? Hasta que se genera la presión suficiente en donde, en mi ejemplo, levantaría la mesa y en este caso logran abrir las válvulas semilunares y la sangre se expulsa de los ventrículos, ¿sale? Entonces, la sístole ventricular, la contracción ventricular tiene dos fases. Una donde se genera la fuerza suficiente y otra donde ya cambia el volumen. ¿Sale? Imagínense que es como cuando están intentando abrir un frasco de mermelada. Cuando ya dan la vuelta, ahí es cuando se lleva a cabo la expulsión ventricular. ¿Sí? Todo eso, si se fijan, es lo que toma a la sístole ventricular. Ahora, la diástole ventricular también tiene dos fases. No voy a hablar ahorita de ellas porque ya me queda poquito tiempo, ¿sale? Lo vamos a dejar aquí y dijimos cuarto, las 2:30. Al cuarto